Dios. Dentro de mí, voces que guían el alma a sanar, entre luces que empiezan a brillar, un viaje hacia adentro, profundo y sincero, es tiempo de un encuentro verdadero, encuentro interno con Anel Valenzuela. Hola a todos, bienvenidos a nuestro encuentro interno. El día de hoy tenemos a Álvaro Martínez, que nos va a acompañar en una serie muy especial sobre, esta serie es sobre la influencia de la figura paterna en nuestras vidas. Así que es un tema muy poderoso y decidimos hacer una colaboración juntos. Así que este es el primer capítulo de 3. Quédate y míralos todos porque están súper importantes e interesantes también. Más de algo vas a aprender. Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Estoy honrado y me siento emocionado porque el tema que vamos a tocar el día de hoy y en los próximos 3 capítulos es algo muy interesante, especialmente cuando se habla de ser padre o lo que aprendemos de nuestros padres y los patrones que aprendemos, cómo formamos nuestras ideas, cómo las continuamos o las propagamos y cómo ser mejor. Sí, es muy cierto, Álvaro. Y sabes que es un tema que yo pienso que muchas veces, pocas veces se toca y es muy importante saberlo, porque incluso cuando a veces no conocemos algo, cuando se desarrollan estos temas, empezamos nosotros a investigar qué vamos a hablar, cuáles son los temas interesantes o que nosotros mismos hemos vivido, hemos experimentado. En el caso de nosotros, pues vamos a hablar de nuestras propias experiencias. Si algo toca algo de valor toca tu corazón, tu vida, simplemente tómalo. Y si dices eso no es para mí, pues tómalo, sé curioso simplemente. Pero bueno, eso es, quiero pensar que todo viene para una enseñanza y tenemos que estar abiertos con ese corazón para recibir lo que ya está dispuesto a recibir para cambiar dentro, chicos. Así que, Álvaro, pues nuestro primer capítulo el día de hoy precisamente es la figura paterna como primer referente externo de la estructura y autoridad. Este primer capítulo, Álvaro. Sí, no, mira, sí, ese es uno muy fuerte, porque sí, cada uno de nosotros tenemos una experiencia, ¿no? Y las experiencias son a veces muy diferentes cuando hablas de tus hermanos, hermanas, y ellos experimentan ciertas experiencias con sus propios padres que aún puede ser completamente diferente a la de uno mismo. Vamos a tocar este tema un poquito más a fondo para que puedan ustedes digerir y ver que a veces, aunque tuvimos quizás los mismos padres, salimos con una experiencia muy diferente. Yeah. Oye, y sabes que ahorita que dices, aunque tenemos los mismos padres, fíjate que un psicólogo me dijo a mí cuando yo estaba en mentoría con ellos, me dice, me acordé ahorita que acabas de decir, me dijo, ¿sabías que tuviste, cada uno de tus hermanos tuvo diferente papá, diferente mamá? Y yo, ¿cómo? Dice, sí, porque si te pones a pensar, papá no era igual con el niño que nació enfermito. Mamá no era igual con la niña que era más rebelde, por decirlo así. Entonces, nuestros padres se ponen una máscara, un avatar con cada uno de sus hijos, por eso todos los hijos salen diferentes y yo como que me quedo, no. Fue algo que me puse yo a pensar y dije, es verdad, porque lo vivo
en mi propia vida, a veces con nuestros hijos, incluyendo con nuestros hijos, Sí. somos con cada uno, si uno es más sensible, somos más cuidadosos con ese niño, con esa niña, y así sucesivamente. Entonces se me hizo muy interesante esto que estaba compartiéndolo conmigo, porque dije yo, wow, es verdad, es verdad. Sí, el otro día estábamos platicando tocante un psicólogo que escribió un libro donde decía y explicaba que uno escoge los padres que le tocan. Ya, Y cuando escuché esa idea, se me hizo interesante porque ¿qué sería el propósito, en primer lugar, de uno escoger sus padres al nacer? Y te- pensándolo y meditándolo, es uno viene a experimentar esta vida para tener un cierto crecimiento, para poder elevar su conciencia y recordar am, la razón por qué estamos aquí. Reconocer nuestro propósito, nuestro ser divino dentro de uno y cuando y ciertas experiencias que vamos a vivir y experimentar en esta vida, vamos a poco a poco ir descubriendo cuál es ese propósito. Teniendo la experiencia de quizás de un padre quizás ausente, quizás un padre sobreprotector o un padre fuerte, machista, te llega a hacer cierta forma o revelar ciertas cosas ah, y incluso ponerte en un estado donde quizás todas esas características mm, llegan a ser lo mismo que uno es. Y ahí es donde uno dice, híjole, me frustra cómo es mi padre. Pero es porque uno cuando se ve a uno al espejo, quiere cambiar el espejo. Y es ahí mm. es otra cosa que es muy difícil hacer porque eso no, nunca va a cambiar. El reflejo nunca va a cambiar si no te cambias a ti mismo. Eso es muy cierto, muy cierto. Pero y eso nos forma las personalidades, ¿eh? Como nuestros padres nos trataron, eso forma nuestras personalidades. Dicen que, escuché también yo de que a uno de mujer, nuestro primer amor, nuestro primer hombre del cual nos enamoramos primero es la figura paterna. Y yo creo que es verdad, porque ves a papá como el príncipe, es el único que conoces desde chiquita. Entonces, lo que mencionas ahorita, lo que acabas de mencionar si en verdad, ¿cómo es la figura paterna en casa? Si es una figura paterna que está ausente, está presente, está emocionalmente disponible, o solamente está haciendo y haciendo, todo eso forma la personalidad del hijo en casa o la hija en casa, de nuestros hijos en casa. Entonces, este primer punto, Álvaro, de la figura paterna como nuestro primer referente, es de suma importancia poner nosotros a analizar sobre esto, porque no es cualquier cosita, o sea, el padre es, es la autoridad prácticamente, es la autoridad en la familia. Entonces, si esa autoridad está débil, si esa autoridad no tiene una firmeza, va a haber, no se va a construir a una familia en cimientos fuertes. ¿Qué opinas? Completamente de acuerdo. Y en mi experiencia, mi padre nació y fue producto de la casa chica. eh, y como nació no era su primera casa, mi abuelo era de la otra casa y eran entre familia. Eh, Mm, lo que sucedió en ese caso, mi padre nunca tuvo la aceptación, nunca tuvo validación y el reconocimiento de su papá. Y mi padre siempre buscaba, añoraba tener esa aceptación de su papá
y de su familia. Y trabajaba muy fuerte simplemente tratando de buscar la forma de poder recibir el reconocimiento de su papá. Y nunca tuvo ese amor de padre, nunca tuvo esas experiencias, ese abrazo Mm, que para él era algo muy importante porque sentía ese vacío y es- y no fue hasta que yo investigué un poco más a fondo por qué él era de cierta forma y conociendo su historia, me dio otra perspectiva, por qué mi padre actuaba, como era, bastante fuerte, bastante rudo, y no sabía expresar tanto su amor, su cariño, su abrazo, era un poco distante, pero tenía ciertos valores. Sus valores era de mantener su familia, mantener esa casa unida, ah, y mostrarnos el camino de la educación. Él desde muy chico se vino a los Estados Unidos como bracero y de allí forjó un camino para nosotros y poder crear ahora el patrimonio que tenemos, ahora el ejemplo. Nos abrió las puertas a la educación, nos abrió las puertas a un mejor empleo y de allí podernos dar esas habilidades. Pero lo que sí le faltaban eran el conocimiento o quizás las experiencias que no tuvo, no sabía cómo hacerlas. Simplemente hizo base a su capacidad. Y es ahí sí, es algo que muy difícil es poder comprenderlo, entenderlo y aceptarlo hasta que uno no se mueve, se remueve de su ego y entiende o se pone en los zapatos de ellos para poder tener un poco de empatía y amor y cariño para poder regresar y darles lo que les hace falta. fíjate que muy importante lo que acabas de mencionar, cuando tú te pones o miras las cosas de otro ángulo, ¿verdad? Sí, Cómo ponemos la empatía y cómo miramos al otro con otra mirada, con otros ojos. Ya no lo mandas ya no, perdón, lo miras como tú, por tu culpa, yo soy así y ahora te haces responsable tú de ti y tú te conviertes en tu propio papá cuando eres adulto, en tu propia mamá, llenando esas, eh, esos vacíos internos que quizás no se llenaron en casa. Y algo que quería mencionar aquí, Álvaro, es que nuestros padres, y hay que entenderlo esto, que nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron. Lo mejor, no podían hacerlo más mejor, o sea, y esto esta enseñanza a mí me vino cuando yo estaba en esto del desarrollo personal, que yo decía, o ya yo decía, es que yo nunca voy a hacer lo que mi mamá y mi papá. Es que yo hubiera hecho mejor que ellos. Y cuando mi mentora me dijo, ¿sabes qué? Si tú hubieras nacido en 1960 y pico, donde cuando nacieron tus papás, 1940, lo que sea, hubieras tenido esas experiencias que ellos tuvieran, hubieras sido igual que ellos, pero nunca mejor. ¿Por qué? Porque estas herramientas que tú tienes ahorita, ellos no las tuvieron. Y yo me quedé como que, oh, tiene razón, porque ahorita estamos nosotros con este conocimiento y estamos pensando, sí, yo haría mejor por lo que tenemos ahorita, pero en aquel entonces mamá y papá no tenían estas herramientas que nosotros tenemos en este momento. Entonces aquí es bien importante notar eso, que ellos hicieron lo que ellos pudieron con lo que tenían y que también yo quiero pensar, Álvaro, yo no sé, yo quiero pensar que ellos también en su conocimiento hicieron mejor que como a ellos les fue. sí, Quiero pensar que a ellos les fue en feria y a nosotros pues nos fue en feria, pero no como a ellos les fue. sí. Esa es allí y ahora es allí donde uno dice, híjole, no tenían, en muchas ocasiones no tenían electricidad, no tenían auto, Yeah. usaban un burro, caballos, Yeah. no tenían agua potable,
I mean, no se echaban baños con regadera. Yeah, Es algo que uno dice, wow, venían al norte caminando, se venían como podían, y, pero mira, ahora cómo ha cambiado la tecnología, donde en este momento estamos transmitiendo más de 800 millas de retirado, quizás 600 millas de retirado. Tú estás en San Diego, yo estoy en Fresno, estamos unidos aquí yeah. compartiendo esta energía, este mensaje de forma virtual. ¿Quién iba a imaginar que ahora íbamos a tener estas beneficios? Y ahora, ahora eso nos construye o nos da la habilidad o la forma de ahora cómo vamos a propagar y cómo vamos a enseñar a nuestros hijos con estos cambios. Y ahora llegan otros beneficios, pero también con esos beneficios vienen otras amenazas que yo creo que también en su tiempo nuestros padres tenían que preocuparse de otras amenazas, como que fue el Spanish flu, que fue otra epidemia bastante grande en 1900, en los 1900, o sea, a principios del siglo. So, cositas así que ahora no lo pensamos hasta que sucedió de nuevo en la pandemia recientemente. Pero, ¿qué fueron las cosas que aprendimos de cómo ellos nos ayudaron a poder llegar hasta donde estamos hoy? Es impresionante. Si quiero que si nos hablas un poquito más de tu experiencia y cómo tu padre te ayudó a hacer y formar ciertas ideas. Pues, sabes que precisamente es lo que estábamos compartiendo contigo de hablar de nuestra propia experiencia. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas de tu propia experiencia, va a haber personas que quizás van a conectar con esa experiencia, van a decir, oh, a mí me sucedió algo similar. En mi caso con papá, pues papá estaba enfermo la mayoría del tiempo, mamá fue la que nos sacó adelante. Eh, y sabes que sí, hay muchas cosas que uno puede, cuando alguien te hace este tipo de pregunta, nos podemos enfocar, si queremos, en todo lo malo que sucedió, o decir, ¿sabes qué? Aprendí esto. De algo, si de algo me voy a quedar yo de las enseñanzas de mi papá, es que gracias a lo que él no sabía hacer, él me enseñó a ser una gran estudiante. Wow. Una gran estudiante, y pues mis frases son lo máximo para mí. Precisamente salía eso de que yo no me podía expresar, entonces yo lo expresaba escribiendo. Y cositas así también me enseñó él. Fíjate que algo que me enseñó mi papá fue que las historias, cuenta mucho historias mi papá, pero las historias no son historias nomás para contarse, son historias para que las saborees. Y eso es algo que también tengo de mi papá, de que nos enseña a saborear esas historias, porque y hay heroínas y héroes en las historias de él todo el tiempo. Él es uno de los héroes principales en ellas, así es de que eso es algo que yo disfruto mucho cuando cuando él nos está contando esas historias. Pero más aparte de todo eso, algo que sí yo viví es la presencia paterna no estaba disponible, no había, emocionalmente papá no estaba disponible. Y yo siento que muchos de nosotros sucedió eso también en sus familias, donde papá y mamá estaban trabajando y los niños se quedaban con el hermanito más grande o con la abuelita, si la abuelita vivía con ellos, porque si eso es nuestra cultura, es que somos muy unidos, que a la abuelita esté ahí, la tía, estamos en familia todos. Entonces, eso es algo que yo recuerdo y pues le agradezco a mi papá. Todavía Dios
Gracias a Dios todavía lo tenemos con nosotros y eso es algo que yo me quedo con eso, pero definitivamente hay muchas cosas que podemos cambiar ahora. Los papás que estamos ahorita en estas generaciones, porque sabes que, Álvaro, algo que mencionamos de actualizarnos, yo veo a papás que traen sus celulares nuevos y están igual maltratando a los hijos o hablándoles mal con malas palabras. Entonces, pienso yo que podemos mejorar en eso, actualizarnos. Es muy importante que nuestros hijos tengan ese papá presente. Al 100%. Y a veces, ¿qué significa estar presente, no? Yo tuve una experiencia hace años. Mi esposa y yo fuimos a un parque y había un padre y había un niño ha de haber sido de unos 5 o 6 años. Ya ya podía jugar, ya podía aventar una pelota. Traía su guante el niño y el papá también. Lo interesante, mi esposa y yo estábamos ahí en el parque, nomás sentados y escuchando lo que estaba sucediendo. El papá estaba aventándole la pelota y el niño no la alcanzaba a agarrar. Todavía no, su sentido motor no estaba todavía al 100%. So, le estaba exhortando, pon bien el guante, levanta bien el guante, pon más atención. Cada vez que le aventaba la pelota, le estaba insultando, lo estaba acosando. Y cuando acertó y agarró la pelota en el guante, le dijo, fue de pura suerte, fue de pura chiripada. Oh my God. Mi esposa y yo nos miramos y dijimos, ¿qué clase de padre es este? No lo podíamos creer. Ahora, y eso sucede muchas ocasiones donde la inseguridad del padre lo empieza a reflejar y lo empieza a reflejar con el hijo. Y no le está instruyendo a levantarle la autoestima y poco a poco lo está tumbando y le está cortando esas alas, la confianza en sí mismo. Son cositas donde uno dice, híjole, y puede ser que el otro tengan otro hijo y a él sí le hablen bien, hablen bonito y no le den ese acoso. Pero es algo muy difícil de ver y escuchar cuando hay un padre que sí está presente, pero de nada sirve es tener esa clase de acoso, de abuso verbal, incluso hasta puede haber abuso físico. Y allí es donde vemos, de cómo vamos a hacer nosotros para poder ser mejor. Cómo mejorar. Y me encantó que mencionaste ahorita, tenemos dos opciones. Tenemos dos opciones donde una de dos, fuimos la víctima o somos el sobreviviente. Porque la víctima solamente ve las cosas que le pasan a uno, golpeándose el ego, y el sobreviviente ve una lección de vida donde allí ya puede lograr superar y no se está dando de golpes en el pecho, donde uno puede decir, mira, me sucedió esto, pero eso no me define. Yo me defino y tengo el valor en mí mismo para poder aprender una lección y de no repetir si es que uno le pasó algo mal, un trauma, y saber que quizás hay una forma mejor de vivir y sobresalir. Y de esa forma puede uno formar y crecer y dar una mejor, algo más lindo a la próxima generación. Porque a veces nos cerramos en este Cuadrito. cuadrito, pensando que lo que estoy haciendo hoy
nomás existe hoy. Yeah. Pero lo que lo que quiero hacer y crear es un patrimonio familiar, crear un legado que voy a yo ser la persona que va a dejar, uh, se va a dejar ver y poder crecer para que así pueda darle esa experiencia a mis hijos, para que ellos también hagan lo mismo con los de ellos y poder crear un legado más grande y fue lo que le decía a mi papá al fin, ya casi al fin de su vida. Le decía, padre, porque teníamos conversaciones muy fuertes donde él quería venir a casa a tratar de imponer la religión, a cambiarnos de religión, y llegó un momento donde yo notaba que había algo detrás de eso. Y es allí donde lo hice a un lado y tuve una plática con él seriamente, donde dije, padre, yo lo estimo, lo queremos, usted está siempre muy bienvenido aquí en nuestro hogar, pero cada vez que viene siempre nomás quiere tratar de predicar, de transformar, de cambiar de religión. Pero le dije, lo más importante, no tenemos mucho tiempo en esta vida. Y algo que yo no tuve fue la experiencia de tener a mi abuelo, a mi abuela, a conocerlas, a conocer, y nunca tuve esa experiencia. Yo le dije a mi papá, pero lo que yo quiero para usted es de que usted conozca a sus nietos, los pueda acariciar, los pueda dar un abrazo, y que mis hijos sí tengan esa experiencia que yo no tuve, que sí tengan esa relación, que conozcan a Gabriel Martínez, el ser, no lo que aparenta ser. Es algo que, aunque se fue de la casa molesto, reflexionó y como que cambió la perspectiva a 360 grados y pudo entender que lo que quería era algo bien factible, que él podía tener una relación con mis hijos, que lo podían conocer, lo podían abrazar. Y, una experiencia, la última experiencia que tuve al lado de él fue que mi hijo, el mayor, fuimos a manejar. Estaba a punto de agarrar su licencia, estábamos practicando, y le dije, mijo, vente, vamos a camino a la casa de tus abuelos. Fuimos, manejamos hasta allá, entramos, íbamos así de carrerita, y entramos a saludar, y ahí estaba mi padre en su cama, y mi hijo, y ahí, mira, echándole porras, tú lo puedes hacer, vas a ganar tu licencia, eres un campeón. Wow. Lo logró, yo me despedí de mi padre, y mi hijo, que siempre iba y se despedía con un abrazo rompehuesos. Y cada Wow. vez que lo abrazaba, siempre con un abrazo que se sentía. Y gracias a Dios, mi hijo tuvo la gran bendición de poderse despedir con un abrazo fuerte, porque el siguiente día, el Día de Acción de Gracias, se nos adelantó. Y fue algo que, es una experiencia que solamente si no hubiera sido valiente, si no hubieras dicho lo que dije y le hubiera puesto eso en mente, quizás no hubiera sucedido. Quizás mi padre no pudo haber experimentado quizás eso fue lo que él necesitaba trascender para poder entrar y ser recibido por Dios. Wow.
Fíjate que eso es cómo él logró romper esa creencia limitante, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y Wow. y esas son las experiencias que a veces uno dice, híjole, tuvimos algo que quizás no fue el padre ideal que yo quería, pero él fue el padre que él pudo ser. O podría decir también aquí, o el padre que tú necesitabas tener para tu propósito que habías venido a cumplir en este plano. Sí, sí, Wow. sí. Mira, Álvaro, ahorita que te estaba escuchando, precisamente tenemos este punto clave que nos dice la presencia emocional y el ejemplo son los determinantes que solo la presencia física no la dan. O sea, la presencia emocional es mucho más importante que la presencia física. Y como estabas comentando lo que sucedió con esta, cuando estabas con tu esposa y que oyeron a este padre crítico con su niño, fíjate que dice, puedes tener a un Picasso en tu casa, pero tus miedos y tus formas de mirar la vida, creencias limitantes, no van a hacer que ese Picasso se desarrolle. Y es tristemente porque posiblemente lo tenemos en nuestras casas, pero nuestros miedos no van a sacar a ese Picasso interno. Sí, y precisamente ese ya nos va a abrir a nuestro próximo capítulo, donde vamos a desarrollar más ese tema y porque sí, es verdad, esas emociones o a veces nos ponemos y nos conformamos y nos atrapamos en ciertas ideas y queremos tratar de quebrar esas batallas, tener tener la forma de poder superarlas. Y vamos a desarrollar ese tema en nuestro próximo capítulo y queremos que ustedes también nos acompañen y podamos desarrollar más a fondo este capítulo porque queremos que ustedes también se liberen y se ayuden y con nuestras palabras y nuestros testimonios para que ustedes también puedan sobresalir. Exactamente, así que la próxima semana no sé si la próxima semana o un día de estos, chicos, no les aseguro exactamente si mañana, maybe, quizás en 24 horas de ahorita para enfrentar o no. No te vayas a perder el segundo capítulo, que es cuando la sobreprotección se convierte en una cárcel emocional. Así que vamos a tener ese segundo capítulo, Álvaro, y también vamos a tener a Álvaro nuevamente con nosotros. Va a colaborarnos con esta serie de tema súper importante. Si tú tienes alguna duda, si te gustaría que desarrolláramos otro tipo de tema, mándanos un mensaje, ponlo aquí en el chat y con gusto nosotros lo desarrollamos por ti, ¿ok? Álvaro, ¿algo más que te guste compartir antes de despedirnos? Solamente que si les resonó este mensaje y pensaron en alguien que les pueda ayudar a poder superar, a crecer, por favor compartan y este video, este podcast, este segmento para que puedan superar y ayudar. Porque venimos a esta vida solamente para una cosa, para servir y poder ayudar a nuestro prójimo como uno mismo. Yes, así que un fuerte abrazo a todos los que nos escucharon hasta este momento y pues lluvia de bendiciones. Adiós, adiós a todos. Gracias, Álvaro. Gracias. Encuentro interno con Anel Valenzuela.